Permítanme. Ahora, vamos a empezar con la materia de métodos numéricos. La manera en la que vamos a estar trabajando en las tres materias, pues es igual que el cuatrimestre anterior, 80% de tareas y 20% de asistencia virtual. Sí, van a ser 2 tareas en lo que es el parcial 1 o en el transcurso de este mes, que ya se las voy a pedir a partir de la próxima semana. Esta semana, hoy no les voy a dejar tarea, hasta la próxima. Bien, en la clase de métodos numéricos, vamos a estar viendo lo que es una combinación de matemáticas aplicadas a la ingeniería, pero mediante el uso de la computación o de la informática. Ahora, no nos vamos a adentrar tanto en cuestiones de lenguaje de programación porque es algo muy complicado. Es únicamente para que tengan la noción de cómo aplicar modelos matemáticos o métodos numéricos o cómo crear un problema de ecuaciones para aplicarlo a un software y que estos software puedan resolver problemas de carácter ingenieril, que de manera analítica o en un simple papel sería realmente muy complicado realizar ese tipo de cálculo. Para eso nos va a servir esta materia. Es una combinación de métodos numéricos utilizando la computación o la informática para aplicar todo este conjunto de información a los problemas cotidianos a los que se presenta el ingeniero industrial. Ahora, como les comenté, los temas van muy de la mano con los temas que van a ver, por ejemplo, en investigación de operaciones, en matemáticas y en física. Por lo que les comento que va a ser un cuatrimestre muy matemático, donde van a utilizar mucho el idioma matemático. Ahora, de manera personal, quiero que cada uno de ustedes me vaya diciendo, antes de iniciar la materia, antes de iniciar mis materias específicamente, si se han dado cuenta, la retícula del ingeniero industrial viene muy cargada de matemáticas y de idiomas matemáticos y de todo lo referente a la matemática, especialmente este cuatrimestre, pero todos son muy matemáticos. Ahora, yo no puedo enseñarles matemáticas si ustedes no reconocen la importancia de las matemáticas en sus vidas. A lo mejor ustedes se han dado cuenta de que, por ejemplo, las licenciaturas, el nivel de matemáticas no traen un nivel de matemáticas, que los referentes ciencias sociales no traen un nivel de matemáticas, o quizá otras ingenierías también no traen tanto nivel de matemáticas. Entonces, quiero que ustedes de manera personal me vayan diciendo por qué consideran que la retícula de ingeniería industrial lleva muchas matemáticas. ¿Por qué creen que les metemos tantas matemáticas en la formación del ingeniero industrial? Nada más porque sí, nada más para hacer la carrera más difícil y digan que son ingenieros. ¿O por qué? Porque específicamente el ingeniero industrial debe saber manejar también el idioma de las matemáticas. Ok, les voy a ir preguntando uno por uno. A ver, permítanme. Empezamos con Luis. Pues yo pienso que son importantes porque ahora sí que todo, pues la verdad todo se estructura por medio de cálculos, no puedes llegar a hacer nada, o sea, nada en algo material, como por decir la casa donde estamos ahorita, el edificio donde estamos ahorita, no puedes llegar simplemente a decir, aquí voy a echar el piso y lo voy a hacer los muros, nada más así porque yo me los imagino. Hay que calcular todo, desde cuánto te va a costar hasta cuántos metros van a ser, pues
pues así da, yo siento que todo, siempre tiene que ser todo calculado, por eso es muy importante las matemáticas. Así es, efectivamente, todo tiene que estar calculado. Gracias, Luis. Continuamos con Rodrigo. Bueno, pues yo creo que las matemáticas son importantes, pues, porque como lo comentaba Luis, casi todo lo relacionado a su trabajo necesita cálculos, ya sea para, no sé, calcular cuántos pies se van a realizar en la industria o cualquier otra cosa. Es que realmente todo lo que veamos en nuestro trabajo, en lo que vamos a trabajar, lleva matemáticas. Por eso creo que es de suma importancia. Así es. Tienes toda la razón, Rodrigo. Bien, continuamos con Jorge, primero los hombres. Pues me imagino que pues sí se ocupan en muchas partes, ¿verdad? Ya sea para hacer cualquier cálculo o hacer cualquier trabajo, se ocupan las matemáticas, no solamente de al ahí se va. Exactamente. Siempre hay que tener bien calculado lo que vamos a hacer. Elba, gracias, Jorge. Pues igual, yo pienso que las matemáticas son importantes en todo y porque tenemos que tener como que una mentalidad un poco más racional de cómo se hacen las cosas, te da más criterio. Es que en la mayoría de las ingenierías y otras carreras que son un poquito más difíciles, creo que les dan más énfasis a las matemáticas porque no es tanto como, por ejemplo, un abogado que lee o, por ejemplo, un contador que leyendo aprende de memoria cosas, sino que nosotros tenemos que aprender como que a razonar fuera de algo que ya esté marcado como tal. Creo que más que nada por eso llevan matemáticas. Así Y es. porque tenemos que aprender programación y otras cosas que también están involucradas con matemáticas. Tienes razón, por el tipo de mentalidad que debe tener un ingeniero principal. Ok, Anel. Porque creo que se debe tener todo calculado y preciso. Y pues las matemáticas se usan para tener así calculado Así todo. es, un ingeniero debe ser calculador y preciso. Muchas gracias, Anel. Continuamos. ¿Quién me falta? Patti. Bueno, pues igual, pues como comentaban, no todas las carreras tienen algo en específico. Como dicen, no, un licenciado pues se dedica a leer, a sus leyes y todo eso. Entonces nosotros como ingenieros, pues como si necesitamos lo que es precisión en todo lo que hacemos, como dice Luis, necesitan medidas, por eso tienes que tener un pensamiento, una mentalidad analítica. Es una de las cualidades que debe de tener un ingeniero. Entonces, pues por eso llevamos muchas matemáticas. Muy bien. Tienes razón, Pati. Es una de las cualidades que debe tener el ingeniero industrial. Un ingeniero industrial debe de llegar al trabajo y ver las cosas de una manera precisa, de una manera lógica y de una manera objetiva. Y para pensar de esa manera, la única manera de que una persona aprenda a razonar así es a través de las matemáticas. Ahora, ustedes no estudian nada más matemáticas, ustedes ven termodinámica, ven estática, ven dinámica, ven electromagnetismo, ven algoritmos, ven programación. Y todas estas ciencias necesitan del idioma matemático para que las podamos entender. Entonces, la matemática es la base para que estudien todas las demás ciencias. Además, todos los resultados que ustedes van a llegar y generar en la industria van a necesitar de matemáticas. La ingeniería industrial no es como otras carreras de que, por ejemplo, un licenciado en Derecho, no, pues yo nunca voy a aplicar las matemáticas. Pues sí, es complicado que aplique las matemáticas más que en tu vida cotidiana. Pero un ingeniero, desde el momento en que llega, por ejemplo, al área de producción y llega a una fábrica de estufas y se realizan 100 estufas por día, el ingeniero industrial debe llegar pensando cómo hacer 120 o 130. Cómo multiplicar la eficiencia. O sea, desde el momento en que llegas, tú debes de llegar pensando en el objetivo de hacer más con menos. Si estás en el departamento de calidad, ¿cómo vas a verificar la calidad? Apoyándote en modelos de estadísticos, apoyándote en muestreos,
realizando indicadores y todos los indicadores que tú evalúes deben estar indicados numéricamente y cuantitativamente. Entonces, la ingeniería es la ingeniería industrial es la principal ingeniería donde más se aplican las matemáticas y realmente quienes se dediquen al campo de la industria de control de calidad o de algo muy relacionado con la ingeniería industrial van a aplicar muchísimo a las matemáticas y créanme que van a tener que andar buscando ahí cosas de estadística y cómo realizar un muestreo y cómo hacer esto y cómo generar este indicador. Entonces realmente va a ser algo que siempre va a estar presente en sus vidas, aunque no se dedicaran como tal al campo de la ingeniería industrial. El ingeniero siempre debe ser objetivo y siempre debe de pensar cuantitativamente, a diferencia de la mentalidad de otro tipo de carreras. Siempre deben estar enfocados en hacer más con menos, en numerar las cosas. Cuando se sabe algo de una cosa, se los he dicho en varias ocasiones, es mucho mejor cuando podemos cuantificar aquello a cuando no lo podemos cuantificar. Entonces, por eso la importancia de los métodos numéricos, de los modelos matemáticos y de que ustedes desarrollen la habilidad matemática y aprendan a interpretar las situaciones reales a través de ecuaciones y a través de leyes y formulaciones matemáticas. Una cosa es la habilidad matemática, una cosa es tener la capacidad de hacer cálculos mentales rápidamente. Tal vez esa habilidad, por ejemplo, ni yo la tengo. Lo importante es saber interpretar una situación real aplicando una ley o una fórmula matemática, conocer las fórmulas matemáticas. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en las 3 materias que les voy a dar. Son materias muy numéricas, entonces a lo que llevo es que espero que ustedes entiendan realmente la necesidad y la importancia de que cada uno de ustedes desarrollen la capacidad de entender las cosas desde el idioma de las matemáticas. ¿Sale? Bien, ahora sí voy a continuar con la presentación de la materia. Bien, ahí pueden ver la presentación. Sí, Sí. Ok, perfecto. Es que no los veía. Bien, ¿qué son los métodos numéricos? Los métodos numéricos, como su nombre lo dice, es algo muy sencillo. Es una serie de técnicas que sirven como herramienta para la formulación de problemas matemáticos o de modelos matemáticos que se aplican al campo de la ingeniería. También son aplicables a otros campos, pero en este caso vamos a ver los métodos numéricos aplicados a la ingeniería a través de tecnologías como software o diseños de programación. Desde hace muchos años, los ingenieros tratan de aplicar los métodos numéricos. Sin embargo, anterior a la era de las computadoras, era mucho más complicado la aplicación de métodos numéricos, pero ya se hacía. O sea, la aplicación de métodos numéricos no es de la era de las computadoras, sino que es desde antes. Pero antes se aplicaba de una manera muy manual y muy analítica. Pero los ingenieros empezaron a darse cuenta que realmente todas las situaciones a las que se enfrentaban podrían representarlas de una manera matemática o estableciendo un problema matemático o un modelo matemático. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Analizaban una situación, la veían de manera objetiva, la traducían a un problema matemático para darle solución. Y posteriormente hacían la solución de una manera analítica, haciendo uso de las operaciones aritméticas. Pero la solución era muy tardada. ¿Por qué? Porque tenían que hacer todos los cálculos de manera manual. Si acaso lo que tenían en ese entonces era una simple calculadora, a la cual tenían que ingresar una gran cantidad de datos para poder llegar a un resultado.
Entonces, anteriormente era muy complicado, sí se encontraban las soluciones a problemas utilizando métodos que eran exactos, pero era algo muy tardado y muy tedioso. Sin embargo, era fácil analizar el comportamiento de los sistemas. Realizaban gráficas de manera manual como nomogramas. Un homograma es una gráfica que representa el comportamiento de una o dos variables. Eso es un homograma. Entonces, lo hacían todo manual, lo cual era muy tedioso y podría no ser exacto porque al realizarse manualmente podría estar sometido a un error. Yo creo que ustedes son conscientes, por ejemplo, cuando hacíamos ejercicios de estadística, donde utilizamos una gran cantidad de números, el poner un puntito en un lugar incorrecto o el poner un número de más, ya te decía que te trajeras un error y que todo estuviera mal, aunque el análisis matemático estuviera bien. Entonces, es muy complicado realizar cálculos grandes de una manera manual. Además, al hacer cálculos de manera manual, lo más sencillo que pudieras elaborar es ecuaciones lineales, pero no todos los problemas los puedes resolver con ecuaciones lineales. Recordemos que las ecuaciones lineales son aquellas donde las variables no están elevadas a ninguna potencia, están elevadas a 1, que son las ecuaciones más sencillas que pudiéramos observar en el ámbito de las matemáticas. Por ejemplo, utilizamos ecuaciones lineales para determinar el punto exacto de la cantidad de fabricación de algunas piezas. No sé si recuerdan, lo vimos una vez en investigación del trabajo y lo van a seguir viendo. Cómo establecíamos la función de la producción, las restricciones e identificábamos el punto exacto para producir. No sé si lo vi con ustedes, creo que sí fue con ustedes. Pero las ecuaciones en general nos sirven lineales, nos sirven para resolver algunos problemas, pero no todos. Entonces, aquí vemos en este mapita, vemos en el inciso A cómo era la aplicación de los métodos numéricos antes de la era de las computadoras. La formulación, es decir, identificaban un problema de la vida cotidiana y trataban de explicarlo a través de un modelo matemático, a través de un análisis matemático, de una fórmula matemática. Posteriormente, la solución o la elaboración de esa fórmula, el desarrollo de esa fórmula matemática, era muy elaborado y muy complicado, porque lo tenían que elaborar manualmente. Solo había calculadoras. Por lo tanto, como les llevaba mucho tiempo este proceso de solución, ya la interpretación venía a ser muy poco profunda y muy limitada, ya que les quedaba muy poco tiempo. Posteriormente, en la era de las computadoras, que fue hace como 60 años, ya la aplicación de métodos numéricos fue mucho más sencilla, porque ahora lo que se hace para la aplicación de métodos numéricos es que haces un análisis profundo de la situación, es decir, te tardas más y te enfocas más en la etapa 1, en identificar un problema y traducir ese problema a un modelo matemático, y ya que lo tienes bien especificado, diseñas tu algoritmo. Ya saben qué es un algoritmo, ya vimos lo que son algoritmos, que es la serie de pasos, y lo traduces a un lenguaje de programación. Ahora, el lenguaje, de nada le sirve a una persona saber o conocer el lenguaje de programación si no sabes realizar una serie de pasos, si no sabes hacer un algoritmo, si no sabes traducir un problema a un modelo matemático. Es mucho mejor cuando alguien que conoce el lenguaje de algoritmos, el lenguaje de programación, sabe diseñar un algoritmo y además sabe traducir los problemas en modelos matemáticos. Es mucho mejor y le puede dar una mayor explotación a lo que es el diseño de software. Entonces, hoy en día se hace más enfoque a lo que es el análisis del problema mediante un modelo matemático, porque ya sabemos que al ingresar las órdenes en una computadora, la computadora va a hacer cálculos exactos, va a tener muy poco margen de error. El único error que pudiera existir es el que nosotros generemos al ingresar el algoritmo mediante un lenguaje de programación.
Pero si lo ingresamos de una manera correcta, vamos a tener cálculos exactos, gráficas exactas y una interpretación muy fácil de calcular y que nos permita interpretar muy fácilmente los resultados. Ahora, ¿por qué es importante el estudio de los métodos numéricos? Los métodos numéricos son una herramienta muy poderosa para la solución de problemas en el campo de la ingeniería. En el transcurso de la carrera es posible que tengan ustedes la oportunidad de utilizar paquetes disponibles comercialmente que contengan métodos numéricos. Entonces, al ustedes tener la base de lo que son los métodos numéricos y si en algún momento ustedes se llegan a encontrar con un programa de este tipo, pues va a ser mucho más fácil que le den el mejor uso posible, la mayor eficiencia, porque van a estar conscientes de la utilidad que les puede dar ese programa. A que si no tienen ninguna noción de métodos numéricos, pues van a ver el programa y no van a saber ni para qué y no lo van a utilizar. Cuando un programa así, que son muy costosos, los programas los software especiales para el campo de la ingeniería, les podría traer muchos beneficios en muchas áreas del campo de ingeniería. Ahora, hay muchos problemas que no pueden resolverse con programas enlatados. Los programas enlatados son se les llama así a los programas que vienen ya prediseñados para cierta aplicación en el campo de la ingeniería. Pero hay muchos que no pueden resolverse ya como vienen comercialmente o ya como vienen diseñados. Entonces, si ustedes aprenden bien métodos numéricos, si ustedes además saben diseñar algoritmos y además en un futuro aprenden lenguaje de programación, la ventaja que ustedes van a tener es que ustedes van a poder diseñar sus propios software para problemas que tengan o situaciones a las que se enfrenten. Si ustedes dominan bien los métodos numéricos y pueden dominar el lenguaje de programación, no tienen que andar comprando software, sino que ustedes mismos podrían diseñar sus propios software en un determinado momento. Los métodos numéricos también son un vehículo muy eficiente para aprender a servirse de las computadoras. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, si van a arreglarle alguna cosa a un carro y tienen la caja de herramientas más completa que pudiera existir, pero ustedes no la saben utilizar, pues de nada les sirve. Igual manera, si tienen una computadora, pero no saben aplicar los métodos numéricos, no saben diseñar un algoritmo, no tienen las nociones de lo que es un lenguaje de programación, pues no le vamos a sacar el provecho más eficiente a lo que es la informática o la computación, si no conocemos también otras ramas importantes para poder aplicarlo al campo de la ingeniería. Ahora, los métodos numéricos también son un medio para reforzar la comprensión de las matemáticas, ya que la función de los métodos numéricos es convertir las matemáticas en operaciones aritméticas básicas. Sí, prácticamente lo que vamos a ver aquí es matemáticas utilizadas en software de computación en el área de la ingeniería. Ahora, los métodos numéricos es una combinación de algoritmos, que ya vimos que un algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones. Es simplemente decir paso por paso para llegar a un objetivo de alguna situación cualquiera. Y un modelo matemático es un modelo que utiliza o se basa en fórmulas o en leyes matemáticas que representan relación entre distintas variables. Recuerden que siempre en una expresión matemática de carácter algebraico, sobre todo, normalmente vamos a tener siempre una variable dependiente y una variable independiente. Ahora, para trabajar en esa materia con métodos numéricos, vamos a tratar de dar explicación a situaciones reales y siempre explicar una situación real mediante un modelo matemático. ¿Y qué es un modelo matemático? Un modelo matemático normalmente va a contener las siguientes características. Va a tener variables.
¿Qué son las variables? Las variables son los puntos que estamos analizando, las cosas que van a cambiar. Por ejemplo, queremos solucionar el problema de la productividad. ¿Cuáles son las variables? Las piezas a producir. ¿Cómo va a cambiar el tanto de las piezas a producir? Los parámetros. Los parámetros son las características fijas que tiene el sistema que estamos analizando. Las restricciones, pues es por ejemplo, en el caso de una producción, la restricción sería la cantidad total de materia prima que tengo. Yo no puedo fabricar más de lo que la materia prima me dé. Entonces, una restricción son todas estas cosas que me van a limitar a avanzar con el objetivo. Las relaciones entre variables, pues es identificar la dependencia de una variable con respecto a la otra, que ya vieron un poco de eso en estadística, en probabilidad estadística. Las representaciones simplificadas. Un modelo matemático debe de tratar de explicar una situación real, pero siempre de la manera más simple posible, de la manera más objetiva. Porque si se hace de una manera muy compleja, lo que va a suceder es que al más mínimo cambio de variables o al más mínimo cambio del sistema va a haber un gran margen de error. Entonces, un modelo matemático debe, con una ecuación, con una fórmula, con una ley matemática, debe de tratar de dar explicación a una situación real de la vida. Las propiedades deseadas que debe haber en un modelo matemático es que debe ser simple, lo más simple posible, para que sea objetivo. Debe de tener sensibilidad y estabilidad, es decir, al cambiar los parámetros del sistema o al que cambie mucho la variable, no debe existir margen de error, por eso debe de ser también simple y objetivo, y debe ser universal. Es decir, que en otras ocasiones, cuando se den las mismas características en un sistema, el modelo matemático pueda ser nuevamente utilizado, que no se utilice solamente una vez. Un modelo matemático simple. Un modelo matemático, como ya les comenté las características que debe de tener normalmente una variable dependiente y varias variables independientes, parámetros que son las características generales del sistema y funciones de fuerzas. Ahorita vamos a ver un ejemplo bien simple. Un modelo matemático. En un modelo matemático utilizado mediante las técnicas de métodos numéricos, primero debemos definir el problema, posteriormente con teoría y datos diseñar el modelo matemático, posteriormente resolver ese modelo matemático, teniendo resultados numéricos y resultados gráficos. Siempre es importante graficar los resultados que tenemos para tener una visión más clara del resultado y del comportamiento de las variables. Y por último, relacionarlo con otras variables. Por ejemplo, aquí tenemos una fórmula. ¿Qué es la fórmula de fuerza? ¿Qué es la fórmula referente? La vimos en, no sé si la vimos en estática, o la vamos a ver en física. ¿Qué es la fórmula de la segunda ley de Newton? Donde nos dice que cuando un cuerpo es impulsado por una fuerza, esta fuerza va a hacer que tenga cierta aceleración, y la aceleración que tenga el cuerpo va a ser proporcional a la fuerza aplicada y va a ser en el mismo sentido de la fuerza aplicada, pero claro, depende de la masa del cuerpo. Entonces, esta simple fórmula es un modelo matemático que nos lleva a interpretar la situación real del movimiento de cualquier objeto. Es así, F igual a M por A es un modelo matemático que te representa el movimiento de un cuerpo, hablemos de un cuerpo cualquiera. Eso es un método numérico a través de un modelo simple matemático. Así de fácil. Es siempre tratar de interpretar algo que pasa comúnmente con una formulita. Si vamos a analizar el movimiento
de un automóvil, el movimiento de un balón, la caída de una persona, lo que sea, represéntamelo con un modelo matemático. Ok, represéntame, por ejemplo, el movimiento de este coche con un modelo matemático. Aquí está, maestra, el modelo. F igual a m por a. Es decir, la aceleración, aquí, por ejemplo, tendríamos que hacer un despeje. La aceleración del objeto o el movimiento del objeto va a ser igual a la fuerza aplicada dividida entre la masa. ¿Cuál es la variable dependiente? La aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración va a estar siempre en función de la fuerza. La variable independiente, es decir, aquello que pudiera cambiar en determinado momento, es la función fuerza, que al final es una función y es una variable independiente. Porque de esto depende el movimiento en el automóvil. Ahora, ¿cuál sería un parámetro fijo del sistema? El parámetro fijo del sistema o la característica particular del sistema sería la masa, porque eso es algo que no va a cambiar en el objeto. La masa, que posteriormente se va a traducir en el peso del automóvil, es una característica física del sistema. Lo que yo quiero analizar es cuál es la aceleración en función de la variable dependiente, que sería la fuerza que se va aplicando sobre el coche, ¿sí? Esto es un modelo matemático simple que explica una situación real de alguna cosa. Eso es un modelo matemático. Establecer una simple ley, establecer una simple ecuación, establecer una simple fórmula matemática para dar explicación a una situación real, identificando cada una de las características que debe de tener un modelo matemático. ¿Sí? Yo creo que con este ejemplo sencillo queda claro lo que es un modelo matemático y lo que vamos a estar haciendo en métodos numéricos. Prácticamente métodos numéricos es en cierta manera matemáticas aplicada. Muchas veces en las materias de matemáticas vemos matemática, pero de una manera general vemos fórmulas, vemos solución de ecuaciones, pero no lo vemos aplicado a una situación real. Entonces, en métodos numéricos, la idea es que apliquemos cada ejercicio a una situación real de la vida. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario? No, hija, todo bien. Ok, perfecto, chicos. Bien, entonces, mande. Pensé que alguien iba a hablar. Ok, entonces, hasta aquí le vamos a dejar. Los veo a las 10:40, creo, para la materia de matemáticas. Van a entrar con el mismo link. Nada más déjenme, pongo asistencia. Pedro no está, ¿verdad? Anel, Rodrigo sí está. Ana también. Luis sí está. Jorge, Elba y Beth no está, ¿verdad? Falta Pedro y Zamora. Perfecto, chicos. Bueno. Espero que no sea, espero que las materias que les voy a impartir no sean tan tediosas. Es bien complicado dar este tipo de materias de esta manera, pero ustedes saben que siempre trato de que sea lo más sencillo posible y de explicarle las cosas de la manera más sencilla posible. Entonces, igual si tienen alguna duda, igual que el cuatrimestre pasado, de repente cuando tenían dudas en las tareas me mandaban un mensajito y les mandaba yo videos adicionales a la clase. Entonces, de igual manera ya saben que pueden tener toda la confianza de preguntarme, ¿sale? Bueno, chicos, que tengan un bonito día, bonito inicio de cuatrimestre. Los veo más al ratito en la siguiente clase, ¿sale? Nos vemos.